Vamos a avanzar con más noticias, Enrique. Le tengo una pregunta, porque vamos a hablar del tema. ¿Cómo se le dice en México, en su país, a hacer colecta de dinero, a reunir plata? Qué nervios, yo pensé que iba a ser más difícil. Es la vaquita, la típica vaquita para comprar un boleto de lotería entre 10, etcétera, ayudar a algún compañero. Para ayudar, bueno, pues es que vamos a hablar justamente en este instante de esa expresión, hacer una vaca, que ya pertenece, como vemos, al lenguaje de países, no solamente como México, que nos decía Enrique, sino también de Bolivia, de Chile, Colombia y Venezuela. En España se conoce como hacer un bote, que también se utiliza de forma amistosa para referirse al hecho de reunir dinero entre un grupo de personas. Bueno, pues este lunes es tema, aquí en el programa La Mañana, la llamada vaca por Antioquia. Antioquia es un departamento muy importante de Colombia. Esta vaca por Antioquia es una propuesta del expresidente colombiano Álvaro Uribe y desarrollada por la administración departamental, es decir, por la gobernación de Antioquia, que busca donaciones por $1 billón para culminar así obras del túnel del Toyo, conexión Bolombolo, conexión Primavera, conexión a Puerto Antioquia y conexión subregión occidente, Embalses Norte, es decir, proyectos de gran envergadura en el departamento. La vaca de Antioquia, esta campaña surgió tras varios meses de ires y venires entre el gobierno de Gustavo Petro, la Federación y el departamento de Antioquia para garantizar alrededor de 2,5 billones de pesos faltantes para la terminación de estas obras de las llamadas vías 4G. Mantengamos la alegría y la esperanza. 11.592 paisanos han aportado a la vaca por las vías de Antioquia y Colombia. #MeTopaLaVaca. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado en reiteradas ocasiones a suspender cuanto antes la recepción de donaciones, alegando que se trataría de una operación por fuera de la ley. El gobierno departamental y múltiples voces de la política nacional y regional han cerrado filas alrededor de Antioquia, no solo convirtiéndolo en los llamados de Petro, sino reprochando la decisión del gobierno central de no respetar su compromiso para financiar las obras pendientes. Es de una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo. No le dicen al pueblo antioqueño que mi gobierno ya giró 1,1 billones para el túnel del Toyo y no hablan de los posibles 765.000 millones de sobrecostos de la obra. No explican por qué cerraron la cuenta que habían abierto para la famosa vaca. El proyecto del túnel del Toyo, por sobrevaluar el tráfico que pasaría, ahora arroja un déficit anual permanente. El túnel del Toyo solo es un ejemplo de lo que pasa en la mayoría de los 4G construidas en el país. Sobrecalcular el tráfico, y es el Estado por las cláusulas contractuales el que está pagando los déficits, que son los billonarios. Este es otro desfalco inmenso a la nación. Ahora quieren evitar que se revelen las cifras con regionalismos de doble moral. Saludamos a esta hora precisamente al gobernador del departamento de Antioquia, en Colombia, Andrés Julián Rendón. Gobernador, bienvenido a la mañana de NTN 24. Carla, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para Enrique y todas las personas que a esta hora del día nos ven y nos escuchan. Pues, gobernador, explicábamos a nuestro público internacional lo de hacer una vaca, que se dice a la manera de que se recolecta dinero en diferentes países. Van 10.000 donantes, 3.400 millones de pesos, es decir, unos $800.000. Pero el presidente Gustavo Petro ha dicho que ahí podría haber lavado de activos, que podrían estar metidos grupos ilegales. ¿Qué le responde usted al presidente Gustavo Petro y además a todos esos colombianos y personas que han donado de manera honesta? Que no hay que estigmatizar a las personas que han manifestado sentimientos bonitos de solidaridad y de civismo a través de esta convocatoria. Les agradecemos a ellos. Nosotros habilitamos la entrega de los recursos a través de una cuenta convenio certificada por Bancolombia que posibilita la trazabilidad de los aportantes. Incluso eliminamos los aportes en efectivo que se estaban recolectando a través de las sucursales de Bancolombia, de corresponsales bancarios,
para tener mucha más certeza sobre el origen de los mismos recursos. En ese orden de ideas alcanzamos incluso a poner en una cuenta aparte para una mayor verificación las 82 transacciones que reportaron 30 y pico millones de pesos que se hicieron en efectivo. Los cerca de 4.000 millones de pesos que ya se han donado a la fecha, pues no se pueden poner en duda ni se puede poner en cuestión. Vuelvo y repito, los sentimientos de civismo y de solidaridad de antioqueños y de colombianos, más de 10.000 que han concurrido a esta convocatoria por las vías de Antioquia. Entonces, gobernador, ¿es la forma de blindaje de los dineros por si alguna mafia tiene la intención de aportar? Sin esas vías de cuarta generación, ¿la economía no crece en la zona? ¿Cuáles son las afectaciones o los riesgos que detectan? Es que estas vías tenemos la fortuna que pasen por Antioquia, pero le sirven es a todo el país. Realmente aquí nosotros lo que tenemos que destacar es que cualquier origen productivo en cualquier ciudad de Colombia podrá tener como puerto más próximo en el Caribe colombiano al nuestro, al que está en Urabá, Puerto Antioquia, a los que se están desarrollando como PCC. Así es que es un error manifestar que estas vías solo le sirven a los ricos de Antioquia cuando en realidad van a promover sustancialmente, por supuesto, no solo la competitividad de nuestros departamentos, sino la de muchas ciudades y centros productivos de toda Colombia, quienes se ahorrarán hasta un 30% en trayecto y en distancia para llegar a el Caribe colombiano, pero ahora en nuestro mar, en el Urabá antioqueño. Gobernador, ya que menciona esa frase de que estas vías, abro comillas, son solo para los ricos de Colombia, que ha sido una expresión constantemente del presidente Gustavo Petro de hacer esas estigmatizaciones, pues estoy revisando las cifras de los resultados electorales en el departamento de Antioquia, las cifras de votaciones en las elecciones presidenciales. Estamos viendo que, por supuesto, el presidente Gustavo Petro no ganó en su departamento, es decir, apenas obtuvo el 33%. De hecho, el alcalde de esa ciudad pues fue uno de sus contrincantes y le arrebató el poder, ese bastión político que tenía esa orilla electoral. ¿Podríamos estar hablando que esto es una manera de revertir lo que algunos llamarían como una retaliación del presidente Gustavo Petro a los departamentos que no lo apoyaron electoralmente y a los que no les está dando plata y no les está parando bolas y los está ninguneando? Pues yo no quisiera pensar que esa es su lógica de actuación. Yo he invitado siempre al gobierno nacional a trabajar con la ilusión y con la esperanza que votaron los colombianos y en particular los antioqueños el pasado 29 de octubre. La gente lo elige a uno con deseos de hacer que las cosas pasen y que las cosas pasen en función de transformar su vida, de transformar el territorio. Yo, digamos, vuelvo y repito, me resisto a creer que esa sea la lógica. Yo lo que veo es más como un ánimo muy dogmático, muy ideologizado en las acciones del gobierno central, que a veces les impiden actuar con mucho pragmatismo. Yo saqué cerca de 960.000 votos para ser elegido gobernador de Antioquia. Es una responsabilidad que asumo con mucho orgullo, con mucho compromiso, con mucho amor. Y esa fue, digamos, unos votos menos la votación muy parecida que obtuvo Petro en segunda vuelta en Antioquia. Yo, digamos que había asegurado mi elección en 10 municipios de los 125 que tiene el departamento. En 10 municipios, que son los del Valle de Aburrá, yo ya, con esos 10 municipios ya era gobernador. Entonces, si esa fuera la lógica, entonces yo no debería trabajar por el resto de los 115 municipios. No, creo que ese no debe ser el raciocinio que guía al gobierno y por eso yo me resisto a creer que esa sea la lógica bajo la que ellos actúan. Aquí además hay necesidades importantísimas de sacar adelante estas obras, porque de lo contrario, si no se acopian los recursos que se requieren y a los que está obligado la nación en sus compromisos, por ejemplo, con el túnel del Toyo, pues esa vía pasará de ser una obra icónica a ser un elefante blanco.
es muy importante destacar que esto es un problema que no se generó ni en el gobierno de Petro, menos el de nosotros que acaba de iniciar, pero es que la gente lo elige a uno, entre otras cosas, para resolver los problemas que se heredan. En la vía puntual que conduce Urabá al túnel del Toyo, tanto municipio de Medellín como Gobernación de Antioquia hemos puesto cerca de 3 billones de pesos, pero iniciamos obra en el 2015, la Nación inició 6 años después, en el 2021, y esa es la razón principal de la desfinanciación. Estamos de acuerdo en que el gobierno nacional ha puesto allí cerca de 1.4 billones de pesos, pero por haber arrancado 6 años después, pues los faltantes a cargo de la Nación hoy para ese tramo en particular son 650.000 millones, y hoy es el día en que no se inicia obras a su cargo que se deberían financiar con esos 650.000 millones de 6 puentes, 3 túneles, 6 kilómetros de vía a cielo abierto, que desde el momento en que se contraten se demoran más o menos unos 2 años para culminarse. Por eso la urgencia de nuestro llamado. Vamos a tener en un año el puerto de Antioquia funcionando en turbo, sin el tramo de vía que más ahorrará en tiempo en trayecto, que es el túnel del Toyo, porque esto no es una vía existente que se esté reespecificando, no es una vía nueva que abre montañas, que las cruza con puentes, con túneles, con viaductos. Es correcto. Gobernador del departamento de Antioquia en Colombia, Andrés Julián Rendón, muchísimas gracias por esta explicación para conocer más de esta vaca por las vías 4G. Hasta pronto, muchísimas gracias. Un saludo, muchas gracias.